Muy buenas tardes, estudiantes de sexto año básico. Hoy vamos a continuar con la segunda clase del proyecto de portafolio. En esta clase el objetivo va a ser calcular el área de un cuerpo geométrico. El que vamos a utilizar va a ser el edificio de su colegio y este cálculo lo vamos a realizar a partir de las redes de este edificio. Lo primero es saber qué es una red de un cuerpo geométrico. La red de un cuerpo geométrico es un conjunto de líneas que se determinan las diversas figuras planas. Al recortar y armar la red, obtenemos el cuerpo geométrico. Por ejemplo, esta es la red del cubo, ¿ya? Que es como desarmar el cubo y tener la plantilla o la planilla para armarlos. ¿Qué relación tienen las redes con el cálculo del área? Podemos calcular el área total de un cuerpo geométrico calculando el área de cada una de sus partes. Si nos damos cuenta, este cubo tiene 6 caras que son cuadrados y estas 6 caras son iguales. Tenemos, por ejemplo, que cada uno de sus lados mide 5 centímetros. Entonces, esto mediría 5 centímetros y esto también mediría 5 centímetros. Nosotros podemos calcular el área de este cuadrado a través de dos formas. Una es realizando una cuadrícula, que es dividir este cuadrado en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5 en una dirección y luego 5 en otra dirección. 1, 2, 3, 4, 5. Si contamos una por una vamos a obtener 5, 10, 15, 20, 25. El área de ese cuadrado serían 25. Voy a cambiar de color de lápiz. Negro. Serían 25. Y como es área, siempre el área tiene que nombrarse como centímetros cuadrados. Entonces el área de este cuadrado sería 25 centímetros cuadrados. Otra forma de calcular el área es multiplicar ancho y largo. O sea, multiplicar 5 por 5, lo que nos daría como resultado 25 centímetros cuadrados. Ahora, para calcular el área total, tanto de esta parte, esta, y esta, podemos multiplicar 25 por 6. ¿Por qué multiplicamos 25 por 6? Porque este cubo tiene 6 caras iguales. Entonces, todas nuestras caras van a tener como área 25 centímetros cuadrados. 6 por 5 son 30. 6 por 2 son 12, más 3 son 15. Entonces el área total de este cubo, de la red de nuestro cubo, son 150 centímetros cuadrados. También podríamos haber sumado 25 6 veces y también hubiéramos obtenido el área de nuestro cubo. Sigamos. Acá tenemos un prisma de base cuadrada. Quizás en este dibujo no se nota mucho que las caras basales, te las voy a mostrar, por ejemplo, esta y esta son cuadrados y todas estas son rectángulos del mismo tamaño. Entonces tenemos que la base mide 2 centímetros, su largo, también su ancho mide 2 centímetros y si vemos la altura en este dibujo tenemos 10 centímetros. Entonces podemos calcular en primer lugar el área de las bases, que serían cuadrados, y en este caso hay que dividirla en 2 y luego dividirla en 2 en la otra dirección. Y tenemos 1, 2, 3, 4 centímetros cuadrados como área. O también podríamos haber dicho 2 por 2, que es la fórmula largo por ancho, y obtendríamos 4 centímetros cuadrados, que también sería el área de la base de este prima de base cuadrada. También tenemos que tenemos 2 cuadrados, entonces el área de esos 2 cuadrados serían 2 veces 4 centímetros, o sea, 8 centímetros cuadrados. Y tenemos 4 rectángulos. Vamos a calcular el área de cada rectángulo. Acá tenemos que el ancho son 2 centímetros. Tenemos 2 espacios y el largo son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Si contamos la cantidad total, tenemos 10 más 10 serían 20 centímetros cuadrados. O sea, el área de nuestros rectángulos son 20 centímetros cuadrados. Aquí voy a borrar. Tenemos 20 centímetros cuadrados. Pero recuerden que nosotros tenemos 4 rectángulos iguales. Entonces 20 por 4 serían 80 centímetros cuadrados. Y ese sería el área total de nuestros rectángulos. Ahora, para saber el área total de toda esta figura, tenemos que sumar
8 más 80 centímetros cuadrados, lo que nos daría como total 88 centímetros cuadrados. ¿Ya? De esa forma obtenemos el área total de los cuadrados. Perdón, del cuerpo geométrico. Ahora, para nuestro trabajo de portafolio vamos a tomar las medidas, que acá dice, por ejemplo, que la altura de todos los edificios del colegio es de 6,3 metros. Si recordamos la escala que utilizamos en nuestro plano, esto sería 6,3 centímetros. Pero para que el trabajo se te haga más fácil, no vamos a utilizar la parte decimal, solamente vamos a utilizar la parte entera. Entonces, para hacer nuestros cálculos de área vamos a usar solamente el 6. Solo esto. Lo mismo sucede acá. Si tenemos 4,34 metros, solo vamos a utilizar el 4 y lo vamos a expresar en centímetros, lo que sería 4 centímetros. Si tenemos 3,68 metros, solo utilizamos la parte entera, que sería 3, y serían 3 centímetros. ¿Ya? Lo que tú tienes que hacer es elegir una de los edificios del colegio, por ejemplo, yo voy a elegir el de preescolar. Voy a anotar que el ancho del edificio del preescolar, el ancho, es igual a 1,8 metros. En nuestro caso van a ser 1,8 centímetros. 1,8 centímetros. Pero como solo vamos a utilizar la parte entera, nuestra medida va a ser 1 centímetro. ¿Ya? En cuanto al alto, o el largo, vamos a poner el largo, tenemos que el largo del edificio de preescolar son 4,54 centímetros. Entonces vamos a ponerlo aquí, 4,54. Pero como nosotros solamente vamos a utilizar la parte entera, vamos a trabajar con 4 centímetros. Lo mismo sucede con el alto de los edificios del colegio. 6,3 centímetros, y como solo vamos a utilizar la parte entera, vamos a utilizar solamente 6 centímetros. Con estas medidas tú tienes que realizar la red geométrica del edificio que elegiste. Como yo te estoy mostrando de ejemplo el edificio de preescolar, tú no puedes utilizar el mismo edificio, tienes que utilizar otro, ¿ya? Entonces tenemos que vamos a usar 1, 4 y 6, eso lo llevamos acá. Con tu regla vas a dibujar entonces la red de este edificio. Teníamos que el ancho era 1 centímetro, el largo eran 4 centímetros y el alto eran 6 centímetros. Entonces vamos a ir dibujando todas las partes. Tenemos que el edificio debe tener una cara basal y una cara frontal. Y además tenemos que, para cerrar esta caja, tenemos que hacer algo así. La idea es que tú lo hagas con regla y que utilices las medidas dadas. Si son 4 centímetros, en tu regla midas 4 centímetros. Si es 1 centímetro, en tu regla midas 1 centímetro. Luego de tener esto, vas a ponerle un nombre a cada cara. Esta va a ser la cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5 y cara 6. Y te vas a ir a la segunda parte, donde dice, completa la siguiente tabla según la red que dibujaste. Vamos a anotar aquí los nombres de las caras. Cara 1, cara 2, cara 3. En este caso vamos a anotar hasta la cara 6. Tienen que estar todas las caras anotadas. La medida de la arista se refiere a la medida de los lados. Por ejemplo, si utilizamos la cara 5, voy a poner aquí cara 5, tenemos que la medida de la arista es 1 centímetro, que es un lado o el ancho, y la medida del largo serían 4 centímetros. Y luego vamos a calcular el área de esta cara, la que podría ser a través de la cuadrícula o a través de la fórmula largo por ancho. 1 por 4 serían 4 centímetros cuadrados. Recuerda que el área siempre se escribe como 4 centímetros cuadrados. Cuando tú completes la tabla con cada una de las caras de la 1 a la 6, vas a poder calcular el área total del cuerpo geométrico que tienes y lo vas a anotar acá. Finalmente, debes explicar con tus palabras el procedimiento que hiciste para obtener el área total del cuerpo elegido, ¿ya? Y debes dar 2 ejemplos de cómo calcularlo, 2 ejemplos donde tú digas qué operación matemática puedes usar para calcular el área total del cuerpo geométrico. Recuerda que yo elegí el edificio de preescolar y tú no puedes elegir el mismo porque ese yo lo utilicé para ejemplificar lo que debes hacer.